discurso del presidente de la República, presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, y también un año del golpe de Estado contra su gobierno, contra el gobierno del pueblo, que trajo consecuentemente como una realidad innegable para el Perú un atentado contra la democracia, a tal extremo que en estos momentos ya no hay Estado de Derecho, y el pueblo organizado, luchando en las calles, por oleadas, repliegues y luchas, conjuntamente con los abogados en el aspecto legal, por la libertad y por la restitución del presidente Pedro Castillo Terrones. Hoy día estamos en esta conferencia de prensa para poder informar algunos temas de la defensa legal, no todos, porque así cronogramaremos oportunamente diversos temas que son de interés público y que la población desea conocer. En este caso, se va a dar a conocer a la prensa, a través de la prensa, a todo el pueblo peruano, la existencia de dos habeas corpus que ya se encuentran en el Tribunal Constitucional a la espera de la fecha y de la hora para la vista de la causa. Hace mucho tiempo estos dos habeas corpus han llegado a esa instancia de justicia constitucional, pero todavía no tienen, a pesar de muchos meses, todavía no tienen la fecha y la hora. El propósito seguramente más específico lo darán a conocer los abogados. Lo que yo debo decir también es de que, aparte de ese tema de los habeas corpus que hoy se va a tratar, también existen abogados que están llevando a cabo, están patrocinando al presidente Pedro Castillo Terrones acciones de amparo contra las decisiones que ha tomado ilegalmente e inconstitucionalmente el Congreso de la República. Entonces ellos también darán cuenta inmediatamente en qué estado se encuentran dichas acciones de amparo. Lo que finalmente debo decir, ya para ceder la palabra a los abogados, dar cuenta a ustedes, señores periodistas, tengo acá en mano, ustedes pueden poncharlo, tengo acá en mano un documento firmado por el presidente José Pedro Castillo Terrones el día de ayer en el penal de Barbadillo. Este documento ha salido con autorización del director del penal, con su autorización, ¿no? Y dice lo siguiente: autorizo a mis abogados para realizar la conferencia de prensa el día sábado 11 de noviembre respecto a los habeas corpus que están a la espera de fecha y hora para la vista de la causa en el Tribunal Constitucional, Barbadillo, 10 de noviembre del 2023. Firma y su nombre, escrito por el mismo presidente José Pedro Castillo Terrones. Entonces, esta conferencia de prensa cuenta con su autorización. Para la prensa que tenga algún interés en tener el documento, también al final poder repartirse. Ahora sí, señor moderador, muchas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Eduardo Pacha Palacios. Luego nos sigue el doctor Walter Ayala González, Rubén Maica y Mario Guzmán. Señores de la prensa, muy buenos días. Ante todo, darme cuenta, en primer lugar, agradecer el apoyo de todos los peruanos, en especial el día de ayer, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la peruana que estuvo en ese lugar y en Lima, Perú. De mi persona le agradezco su apoyo, de ella y de todos los peruanos. Agradezco el apoyo de todos los peruanos que día a día están en la puerta del Tribunal Constitucional reclamando lo que por ley le corresponde al Perú y al señor José Pedro Castillo Terrones, presidente del país, en la línea del derecho político de elegir a un presidente y ser elegido en el periodo 2021-2026. El señor José Pedro Castillo Terrones ganó las elecciones para un periodo de 2021-2026
peruanos que hemos votado por el señor presidente, exigimos al Tribunal Constitucional se respete nuestro derecho político. Y el señor José Pedro Castillo Terrones, como haber sido elegido, exige que se cumpla ese periodo en su derecho político. Por tanto, en primer lugar, el fruto y esfuerzo de todos los peruanos y de los peruanos en el exterior ha rendido y está rindiendo resultados. Es así que la ONU, Naciones Unidas, con fecha 19 de octubre del 2023, en su informe y en las páginas, en los puntos 1 al 10, habla cómo el señor Pedro Castillo Terrones fue derrocado por el Congreso de la República. Y esto es importante porque el día de ayer el señor embajador Adriancén ha dicho que la OEA ha reconocido que tuvo, y eso es falso. La ONU, con fecha 19 de octubre del 2023, ha reconocido que Pedro Castillo Terrones le hicieron un golpe a él, que antes de asumir la presidencia ya le decían que era una organización criminal y no reconocieron su triunfo. Y luego, cuando fue elegido presidente, en 5 veces se le trató de sacar del puesto, y que inclusive hubo un allanamiento a su domicilio por un coronel Colchado que entró sobre pretexto de detener a la hija Jennifer Castillo hasta el dormitorio del presidente, vulnerando la inmunidad del presidente. Ese día se le hizo un golpe al presidente Castillo, pero el presidente respetó la democracia y en ese periodo pidió 2 veces a la OEA que se aplique fundamentales, porque un dictador o un golpista, como se le pretende pintar al presidente Castillo, jamás hace eso. Y eso la ONU y la OEA lo han reconocido. Entonces, el señor embajador Adriancén le mintió y la reacción de la peruana fue legítima y válida, y la ONU y la OEA ya tienen conocimiento del accionar. Pero hay más. En este periodo de tiempo se ha encontrado un audio de la señora secretaria del Ministerio de Defensa, Lilia Sánchez Camada, quien denunció públicamente cómo es que se le hizo el golpe de Estado el 7 de diciembre a las 6 de la mañana, planeado por un equipo de militares, y también ella habla de nombres claves como el general Canales, y el general Canales también ha pedido declarar ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Y también ha aparecido el video donde se ve cómo en fusiles en mano un comando de élite va a detener y dispararle al presidente en la avenida Garcilaso de la Vega, España, frente a la Clínica Internacional. Ese video existe, ese video aparecen 3 policías, la Fiscalía, el Poder Judicial, y en ninguna de las actas aparecen estos policías. En los videos sí aparecen, pero parece que más en esa detención, cuyas fotos han presentado tanto la Fiscalía, desde el señor Harvey Colchado, el mismo que entró el presidente, y siendo no podía hacer ninguna diligencia en la ley. Sin embargo, apareció un equipo de élite, ya lo tiene la ONU y el Tribunal. A un año ya cumplieron las investigaciones irrefutables, como el video que terminó la inteligencia se le va a hacer alcanzar a su red de WhatsApp y que ya ha sido televisado. Entonces, señores, sí se han dado pruebas que el señor José Pedro Castillo Terrones, y a él los fusiles lo apuntaron. Pero hay otras, señores. En este periodo de 10 meses, los abogados que hemos defendido al señor José Pedro Castillo Terrones hemos sido perseguidos penalmente. Y aquí a mi costado está el doctor Walter Ayala, que por defenderlo al señor Pedro Castillo Terrones fue procesado sobre pretexto que cuando era ministro de Defensa hubo una intervención con el señor Pacheco. Y a mi persona, sobre pretexto de que un abogado del estudio de Nakazaki y un fiscal adjunto fueron a lamentarle la madre al presidente Castillo y fueron a golpearlo dentro del penal Barbarino.
Y el fiscal, en vez de denunciar el hecho, hizo un acta contraria y me denunció a mí como abogado ante el Colegio de Ética. Eso también lo sabe la Corte Interamericana, y yo dejo presente quién es ese fiscal, y la comunidad lo sepa. Su nombre se llama, este fiscal que ha hecho esta situación del equipo especial de anticorrupción. Este fiscal fue, sobre pretexto de decir que el presidente Castillo era testigo, que todos los abogados podían intervenir, y entra un abogado del estudio Nakazaki, abogado de Karelín López y Bruno Pacheco, y de frente le insultó y le dijo que el presidente se había llevado toda la plata de la corrupción y comenzó a atacarlo, cuando está prohibido que un abogado de un joven imputado intervenga. Pero acá le pusieron el nombre de testigo y finalmente terminé denunciado ante el Colegio de Abogados, Consejo de Ética, en la causa 214-2023. El otro abogado que también ha sido denunciado ha sido el señor Aníbal Torres en la causa del delito de conspiración, sobre pretexto de que él fue el abogado y que le apuntaron con armas el día de la detención y lo obligaron a firmar estas actas. Se realiza pues y termina denunciado y con pedido de prisión preventiva, porque él fue el que hizo el discurso, también lo que es falso. Por lo que también la Corte Interamericana sabe y tiene perfecto conocimiento la persecución a los letrados ya mencionados. Señores magistrados, los señores periodistas, paso a hablar del expediente 2390-2023 en el habeas corpus. El presidente Castillo, con fecha 5 de octubre de 2023, ha personado al abogado deponente, y esta es la firma, y acá está mi firma. Estamos apersonados desde el 5 de octubre. En este expediente hemos pedido fecha y hora para que se vea la vista de la causa. La causa está desde el 6 de junio del 2023 y no dan fecha y hora para la vista de la causa. Los peruanos ante convocados tienen toda una... tienen todos los días van y están en el Tribunal Constitucional exigiendo que por ley lo corresponde al presidente Castillo y a todos los peruanos que hemos elegido nuestro derecho político del periodo 2021 al 2026 se vuelva y se respete. Y estamos pidiendo fecha y hora para irse a la causa. Estamos pidiendo que el presidente Pedro Castillo Terrones declare en persona y que sea presencial. Estamos pidiendo que 3 audios y 3 videos donde se prueba con fusil en mano a el equipo especial de élite que han ido a matarlo, salen en el video. Y estamos pidiendo que se pongan 14 fotos donde están estas personas apuntando el vehículo. Y estamos pidiendo que se ponga también la foto de este señor jefe de inteligencia que va a donde está detenido, siendo hombre de inteligencia, el señor Colchado, que estaba prohibido de ir, fue a amenazarlo al presidente Castillo. Comunico, ¿no?, de que el día de ayer regresé de Estados Unidos, estaba en Washington, y la comunidad peruana en Washington ha venido haciendo protestas, ¿no?, como lo hace también la comunidad peruana en Italia, en México, en Bolivia, en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir, no? Que tanto a nivel nacional, hablamos de Cusco, Arequipa, hablamos de Puno, hablamos en el norte, ¿no?, de Piura, Cumbres, la señora Dina Boluarte no puede ir porque no tiene legitimidad, porque el pueblo no la quiere, y no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Como dije hace un momento, la comunidad peruana en Washington, como dijo acá el colega el doctor Pachas, estuvo presente el día de ayer en la Comisión de Derechos Humanos, como se ha visto, ¿no?, en los medios de comunicación. E informo que he tenido una reunión en la OEA de manera, digamos, directa con los funcionarios más altos de esta Organización de Estados Americanos. También he tenido reunión en la misma Comisión de Derechos Humanos. Lo que yo les puedo decir a ustedes es que existe mucha preocupación sobre el gobierno de la señora Dina Boluarte, porque lamentablemente a estas alturas
después de casi un año del golpe de Estado que se cometió con el presidente Pedro Castillo, después de casi un año de las más de 80 muertes. A estas alturas ya no hablemos solamente del presidente Pedro Castillo, hablemos también del país. El país ya no resiste más. Estamos en una picada económica. Ya no hablemos ya del bolsillo solamente del campesino, ahora también del bolsillo de ustedes mismos. No hay inversión porque no hay seguridad jurídica. Los contratos ley que actualmente esté firmando este gobierno pueden ser declarados nulos porque está en cuestión la legitimidad legal constitucional de la señora Dina Boluarte, porque la Constitución en su artículo 75 dice claramente que el Estado solamente garantiza los contratos firmados por gobiernos elegidos constitucionalmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que al estar en duda la legitimidad de la señora Dina Boluarte, de la sucesión presidencial, están en riesgo todos los contratos y ante ese riesgo no hay inversión. Acá tengo un periódico del diario La República, como ustedes saben, no es afín, ¿no?, al gobierno de Pedro Castillo, pero ¿qué dice La República? Hace una encuesta y el 84% no quiere a Dina Boluarte. El 84% de peruanos no quiere al señor Dina Boluarte. El 90% de peruanos está en contra del Congreso. El 65% de peruanos no cree en la Fiscalía. Y a nivel internacional, en el ranking interamericano, estamos al final. Estamos con un 13%, al igual que Ecuador. ¿Esto qué quiere decir, señores? De que el gobierno del señor Dina Boluarte no solamente perdió legitimidad por parte de los peruanos a nivel nacional e internacional, sino también por parte de toda la comunidad internacional. Y yo se lo digo que he estado en Washington. Es por eso que nosotros exigimos al Tribunal Constitucional fijar día y hora para que se vea el habeas corpus del presidente Pedro Castillo y ahí ordene la libertad inmediata. Es de público conocimiento que en redes se está difundiendo información que va a haber nuevas movilizaciones. No esperemos que mañana no sean 80, que sean 100, que sean 200, no esperemos eso, no esperemos más sangre. Yo le exijo a la señora Dina Boluarte que renuncie, porque el Perú se está hundiendo por culpa de ella. Y si no renuncia, la van a hacer renunciar porque ya no tiene el apoyo de América, de los Estados Unidos. Ya no tiene el apoyo, ella lo sabe. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos el paso al doctor Rubén. Bien, buenos días con todos, señores de la prensa. No queremos dejar por desapercibido el hecho de que aquí tenemos 6 abogados, ¿no?, como un solo equipo, que estamos defendiendo la democracia, y la democracia implica la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo, ¿no? Saludo al doctor Wilfredo Robles, el doctor Walter Ayala, el doctor Eduardo Pachas, Mario Guzmán, ¿no?, el doctor Parco y el doctor Iber Maraví, nuestro coordinador. Somos un equipo sólido, ahora más unido que nunca. Eso, señores de la prensa, es importante resaltar. También hay acciones de amparo. Ustedes saben que hay 2 tipos de acciones constitucionales. La acción de habeas corpus, que de manera directa se solicita, por medio de ella, se solicita la libertad de una persona que ilegalmente es detenida. Ya lo ha explicado el doctor Eduardo y el doctor Ayala, de que ni hubo rebelión ni hubo flagrancia delictiva. Ninguna de las 2 figuras jurídicas penales existieron en este caso en el Perú. Eso lo ha dicho Eugenio Raúl Zaffaroni, el maestro, abogado, jurista argentino, ¿no?, que nadie puede cuestionar su validez, ¿no?, y la defensa que está haciendo en este momento a favor de Pedro Castillo. Nadie puede negarlo. Todos los magistrados, profesores de Derecho Penal en el Perú y en Latinoamérica y a nivel mundial son quienes toman como referencia lo que dice el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. También existen acciones de amparo que se interponen
cuando se vulnera un derecho constitucional distinto a la libertad. ¿Qué es lo que se ha vulnerado en las acciones, en este caso, en el caso de Pedro Castillo? Se vulnera el derecho al debido proceso. Muchos dicen, es un tema formal, procesal. No, el derecho al debido proceso ahora ya se ha convertido en un derecho constitucional y fundamental. ¿Y dónde está establecido? En el artículo 139, inciso 3 de la Carta Magna. Dice, toda persona tiene derecho a un debido proceso. Este derecho a un debido proceso es el que se ha vulnerado a nuestro presidente Pedro Castillo el día 7 de diciembre del año 2022. Por esa razón existen varias demandas de las Cortes de acción de amparo, demandas de amparo constitucional que se han interpuesto en este caso. Por ejemplo, está el doctor Mario Guzmán, el mismo doctor Walter Ayala también interpuesto una acción de amparo, el doctor Adriancén, y desde Arequipa nosotros, quien habla, hemos conformado en Arequipa un colectivo que se llama Escuadrón Jurídico por la Democracia, y nosotros desde allá hemos interpuesto una demanda de amparo constitucional solicitando que se declare la nulidad de la vacancia, porque se ha vulnerado ese derecho fundamental llamado derecho al debido proceso. ¿Qué es lo que dice la parte contraria? Iremos rápidamente al grano, porque yo creo que ustedes ya lo han escuchado. ¿Qué es lo que dice el procurador del Congreso frente a estas demandas nuestras? ¿Qué es lo que dice? Dice que como era un caso muy grave, de mucha delicadeza, ¿no?, que estaba poniendo en grave riesgo la democracia en el Perú, el Estado de Derecho, la constitución política se estaba desconociendo, no pudieron aplicar por esas causas el reglamento del Congreso, o sea, el artículo 89-A, que establece todos los requisitos y pasos para llegar a una vacancia válida. Entonces nosotros decimos, y por adelantado le vamos diciendo a este colega de la Procuraduría del Congreso, señor, el hecho de que el artículo 89-A establezca que ese día deben haber 3 votaciones, una para admitir la moción de vacancia, que se requería 52 votos, y la segunda votación para autorizar y permitir el inmediato debate de la vacancia. Eran 2 votaciones que nunca se dieron. Díganme, ¿era posible hacerse desde el punto de vista material? ¿Qué tan difícil, qué tan imposible era que el presidente del Congreso, William Zapata, les diga en ese momento a los congresistas, señores, aprieten el botón, necesitamos 52 votos para admitir a trámite la moción de vacancia? ¿Qué tan difícil era simplemente apretar un botón? ¿Cuánto se demora en una votación? Ustedes que son periodistas lo saben. ¿Cuánto se demora cuando el presidente del Congreso solicita una votación? ¿Cuánto se demora? Ustedes díganlo. ¿1 minuto? ¿Medio segundo? ¿Medio minuto? Aprietan el botón y en el tablero electrónico del Congreso sale el resultado inmediato. Es una cuestión de lectores como la calculadora. Entonces, no se dieron las 2 votaciones, ni la primera para admitir la moción de vacancia, que está exigido por el artículo 89 del reglamento del Congreso, y la segunda votación, que establece que 4/5 partes deben autorizar el debate inmediato de la vacancia. Señores, ustedes saben, como periodistas, ¿se dieron las 2 votaciones o solo se dio la tercera y última? Entonces, nadie puede refutar el argumento de que no se respetó el debido proceso, pudiendo haberse hecho. Entonces, la pregunta al procurador, ¿por qué dice que no se pudo? ¿No había energía eléctrica? ¿El sistema electrónico estaba con virus? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hicieron las 2 votaciones? Porque se olvidaron, porque violaron el deber de aplicar el reglamento preestablecido en el artículo 89A del reglamento del Congreso. Y lo peor del caso, se le notificó al presidente con esa moción de vacancia, con ese pedido, se le notificó, y era fácil notificarlo mediante un correo electrónico. ¿Cuánto demora un correo electrónico? ¿Por qué no se le cursó el correo electrónico con la moción de vacancia? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Por irresponsabilidad. ¿Y qué es lo que se vulneró cuando no se le notifica con esa moción? El derecho de defensa. Y el derecho de defensa también es otro derecho constitucional reconocido en todos los tratados y convenciones internacionales. El derecho de defensa es irrestricto. No hay posibilidad de que el procurador diga, no, este derecho no pudimos respetarlo porque era un caso grave. No, sí debías respetar ese derecho. Hasta el delincuente, hasta el asesino como Fujimori, que está cumpliendo condena hoy de 25 años, ha tenido el derecho de defensa, ha ejercido su derecho de defensa. Abimael Guzmán, de la misma manera. Estos 2 personajes, ¿no?, frente a los asesinatos que cometieron, han podido ejercer su derecho de defensa, pero Pedro Castillo jamás pudo ejercerlo, porque nunca le notificaron. Amigos, estas son las razones fundamentales por las cuales las acciones de amparo se han planteado por parte de este gran equipo jurídico de abogados, y que vamos a defender hasta el final, ¿no?,
hasta que se logre la restitución y la liberación del presidente Pedro Castillo, pero no solamente porque él tiene el derecho a ello, sino porque 8,5 millones de peruanos lo han elegido como presidente. No los congresistas, sino el pueblo peruano en su mayoría. Y ese voto se tiene que respetar, amigos. En el caso concreto de Arequipa tenemos el expediente 771-2023, 771-2023, que se encuentra en la segunda sala constitucional de Lima. La demanda la presentamos en febrero, en abril nos notificaron con la audiencia, ¿saben para cuándo? Desde abril a diciembre. Como que fuera un caso más. Esta es una llamada de atención a los magistrados de esta sala constitucional. ¿Cómo es posible que estando aquí este caso es de trascendental importancia para la democracia del Perú, señalen fecha de audiencia desde abril, nos notifican para diciembre, el 12 de diciembre? ¿No? Miren el grado de irrespeto que tienen a la democracia estos magistrados, porque siendo un caso tan urgente debieron señalar la fecha en menos de un mes. Pero bueno, ya estamos casi en diciembre y vamos a sustentar nuestra demanda el día 12 del siguiente mes a las 11:40. Pero para esta audiencia se fijó que sea virtual y nosotros no estamos de acuerdo. Por eso el día de ayer, 10 de noviembre, hemos solicitado que se deje sin efecto ese extremo de que sea virtual la audiencia y se cambie a presencial. Queremos que sea presencial, queremos sustentar de manera directa, mirándole a los ojos a los magistrados, para que esta audiencia sea presencial, para que el Perú escuche también y sea testigo de lo que está pasando en el Poder Judicial. Entonces, amigos, eso es lo que estamos haciendo nosotros desde la defensa de las acciones de garantía constitucionales, en este caso específico, una acción de amparo, tal como lo han hecho también mis colegas, el doctor Guzmán, el doctor Ayala, también hay otros abogados, el doctor Adriacé, que se han interpuesto esas acciones. Muchas gracias, muchas gracias. Aprende a respetar. Aprende a respetar, por favor. ¿Qué tal su chato en el Congreso? Está apagado tu micro. No se escucha, hijo. Ahí, ahora sí, perdón, disculpe. Muchas gracias, doctor Maica. Presentamos inmediatamente al doctor Gregorio Parco, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Perú. Quien toma la palabra en este momento. Buenos días a la prensa alternativa, prensa nacional, estimados colegas. Quien me habla Gregorio Parco Alarcón. Gracias. Estoy acá por la invitación del doctor Maraví y por la invitación del profesor Pedro Castillo. Bueno, quien habla, yo tengo como abogado más de 30 años, soy de Ica, natural de Ayacucho, y el día 7 de diciembre, cuando ya usted sabe muy bien que a la 1:35 ha sido intervenido el señor presidente José Pedro Castillo, su guardaespaldas, su seguridad, también ha sido intervenido por orden del general de la Policía Nacional. Entonces recibí una llamada a las 2 de la tarde a nombre del señor Ronald Ayala, y el doctor Ronald Ayala me contacta con la hermana y la sobrina del profesor Pedro Castillo. Bueno, yo aclarando, señor, no soy político, solamente soy abogado procesalista. Y a las 5 de la tarde ya redacté la demanda. A las 7 de la noche, el mismo día 7 de diciembre, se planteó la demanda. Demanda de cuerpos por detención arbitraria del presidente constitucional José Pedro Castillo Terrones y al abogado Daniel Torres Vázquez, definiendo la prefectura de Lima. Y el resto de la demanda lo hice como Federación Nacional de Abogados del Perú. Y el demandado, Harvey Cochao Guamaní, coronel de la PNP, y Luis Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación. Esta demanda, en primera instancia, hemos solicitado la petición 4 cosas. 1, la restitución de su condición de presidente de la República para el periodo 2021-2026. La restitución de la residencia del Palacio Gobierno, ¿no? Y segundo, la nulidad de todas las resoluciones administrativas, legislativas y judiciales en contra del presidente. Y cuarto, se declare su libertad individual, ¿no? Esa es la petición. Y el juzgado admitió la demanda el día 7 y el día 8 inmediatamente, creo que toda la noche hicieron la demanda, me declaró improcedente. La demanda era planteada en Campopata, Puerto Rondón, Madre de Dios. Presentamos vía virtual al juzgado constitucional de acá la avenida González. Sino que creo que en ese momento los ministros
60 ministros habían renunciado y también algunos colegas también no tomaron, algunos colegas también renunciaron, y ya no había abogado que le defienda a Pedro Castillo porque lo estaban viendo como un diablo comunista, ese por el miedo. Esa es la razón. Entonces yo planteé la demanda así vía virtual y la demanda del presidente, apelamos el fundamento de que el señor presidente al momento de ser detenido, como ya me anunció el colega, conforme al artículo 89 del reglamento, el señor tenía inmunidad presidencial y hasta las 13 horas todavía no ha sido declarado vacancia presidencial con 101 votos. Para detener a un presidente de la República, a un congresista, a un fiscal supremo, a un juez supremo y a ministros, se necesita previo trámite administrativo legislativo, y eso demora. Y cuando detuvieron a la 1:35 del 7 de diciembre de 2022, el señor José Pedro Castillo tenía todas las formalidades de presidente de la República, pero era presidente. Y es por eso la detención es ilegal. Ahora la discusión de los jueces es: ¿existe o no flagrancia del delito para un presidente o un parlamentario? Puede cometer o no flagrancia, entonces, o cuasi flagrancia, pero ese reglamento en el artículo 89 no está claro. Por eso declaró el presidente la demanda y la sala también confirmó, pero la sala penal, 3 jueces se pelearon, 1 a favor, 2 en contra, y tuvo un voto dirimente con esos 3-1. Pero el voto dirimente dice bien claro que la sentencia debe ser declarada nula y que verificar si realmente el señor presidente Pedro Castillo ha sido ha sido destituido, ha sido levantado su inmunidad parlamentaria, y a qué hora ha sido ese voto de vacancia por no presidencial, con 101 votos, todo eso está viciado lleno de errores. El señor juez Vázquez, uno de los vocales, lo dice bien claro, y con artículos, con reglamentos, artículo 99, artículo 100, 101, artículo 80 de la Constitución Política del Estado, bien claro lo dice, artículo 99, bien clara la letra, ¿no? Que todo presidente de la República tiene inmunidad presidencial, no puede ser detenido por ningún delito, aunque sea flagrancia, dice. Y la detención ha sido arbitraria. Ahora también preguntan: ¿quién ordenó la detención? Nadie. La fiscal dice no ordenó la detención. Y el juez, solo un general. Y el general no está en esta demanda, sino está Jaime Colchado, porque con él caminaba de la mano con la fiscal de la Nación. Entonces, señores, esta es la foto del coronel Jaime Colchado. Entonces yo aquí una detención arbitraria a un presidente de la República, acá está el video, entonces hay pruebas suficientes para que el señor presidente, como ya esta sentencia está en el TC, ya pasó al pleno, va a haber una audiencia vista de la causa, luego audiencia pública, y seguramente el presidente va a poder defenderse en la forma de los hechos. Esta demanda avanzó en forma secreta, o sea, no estábamos ocupados en otra cosa. Yo llegué al TC con 2 demandas: una demanda por detención arbitraria del día 7, eso es lo que ya. Y entonces, esta es la detención arbitraria con armas. Ahora los delitos que le imputan, los delitos son rebelión, abuso de autoridad y conspiración. Bueno, y ustedes saben ya, como los colegas han dicho, que para rebelión hay que tener una fuerza física, armamento de guerra, así como lo hizo el mayor Antauro, ahí dice rebelión, ¿no? Pero acá el profesor ha sido más bien detenido. Y yo creo, señores, ya aquí yo estoy agradecido por el profesor Pedro Castillo, que me ha invitado a su celda. He conversado con él y él pide que agradecido por todos los colegas, también los colegas que van a recibir, nunca lo he conocido y tengo la oportunidad de conocerlo.
de que más bien acá yo le he traído 2 juicios que están ya en el TC, donde 5 o 6 jueces supremos están denunciados, y esos jueces supremos deben apartarse, inhibirse y ya no ver los demás casos, porque estarían como jueces parte. Y ahora mismo el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de saldar, ¿no?, resarcir el derecho constitucional y declarar fundada la demanda y ordenar su libertad y reponer a su estado anterior como presidente de la República con toda la condicionalidad de ley. Ya existe una sentencia regional de Sudamérica. ¿Y cuál es esa sentencia? La sentencia del año 2013 con relación al presidente Petro cuando era alcalde. A él también así lo sacaron y la Corte Interamericana le ha restituido sus derechos y incluso ha sido indemnizado por el Estado colombiano, porque era el alcalde de Bogotá. Así mismo también aquí, si en el TC pierde, confirma que no procede, entonces ustedes tienen para apelar inmediatamente ante la Corte Interamericana. Ellos son 7 jueces, es colombiano, venezolano, boliviano, argentino, brasileño, y el relator son mexicanos. Prácticamente son gente que le va a dar la razón al profesor Pedro Castillo. Entonces, esto sería a grandes rasgos, señores colegas, y aquí todo el expediente ya les he pasado al doctor Pachas, a los demás colegas también, para continuar. Y esto hemos hecho con mucha voluntad. Yo soy como abogado particular, como abogado del pueblo, no soy izquierdista ni aprista, soy abogado procesalista y trabajo, y tengo una institución que se llama Federación Nacional de Abogados del Derecho Privado, está inscrito. También hay colegas como el doctor César Nakazaki y el doctor Elio Riera, y aparte del doctor ¿cómo se llama? Guillermo Olivera Díaz, me han criticado. Hasta los mismos jueces me han sancionado con 20 URP por utilizar el nombre de Federación Nacional de Abogados. Entonces, eso debo aclarar también. La Federación Nacional de Abogados existía hasta el año 91 y Alberto Fujimori la han derogado. Era una institución de derecho público, así como a los sindicatos la han derogado. Y el año 2009 yo inscribo como sociedad y como asociación el nombre de Federación Nacional de Abogados de Perú. Es una persona jurídica de derecho privado. Así que aclarando también ese tema, señores. Y yo estoy para apoyarles a ustedes y más bien recomendarles a mis colegas que desde ya inmediatamente preparar alguna medida precautelar ante la Corte Interamericana para que puedan disponer de la inmediata libertad. Esa sería, y ahí yo podría aportar, señores. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia de ustedes, señores de la prensa alternativa, de la prensa nacional. Me felicito de estar también al lado de valientes colegas abogados del Perú y saludar la coherencia en la que todos coincidimos en virtud de lo que ha ocurrido el 7 de diciembre del año pasado. Pues bien, lo que me corresponde a mi persona es informar lo siguiente. Existe el giro o el proceso en curso, una demanda judicial por ante la segunda sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, expediente 472-2023. Demanda que se promovió el día 3 de marzo del año 2023. Demanda que fue admitida por la sala y corrió traslado de la misma al Congreso de la República. Contestaron la demanda. ¿Y cuál es lo relevante de esta causa constitucional? Es que el propio procurador del Congreso de la República reconoce que en el caso concreto de la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones no se siguió al procedimiento establecido en la ley. El artículo 89 de la Carta Política establece que el reglamento del Congreso tiene rango de ley. Pues bien, el Congreso de la República violó
la ley, el debido proceso, el derecho a la defensa. Y este reconocimiento es categórico y es importante subrayarlo. El día 8 de agosto de este año se vio la audiencia o la vista de la causa. Y el artículo 12 del Código Procesal Constitucional indica que en el plazo de 10 días debió expedir la sala su sentencia. Han transcurrido 90 días naturales y aún no expide la sentencia. Y eso llama la atención y preocupa. Que en el caso concreto de esta demanda no se está cumpliendo con los plazos que establece la norma. Y podemos asumir alguna hipótesis. O los jueces están siendo presionados políticamente por el poder dictatorial, o hay cobardía en los jueces. Hay miedo, hay temor. ¿Y cómo no subrayar ese temor si vemos un Congreso dictatorial? Un Congreso que ha puesto de rodillas a la Junta Nacional de Justicia. Y hoy en día la Junta reclama y protesta porque no se da también el debido proceso, pero no hubo coherencia en ellos cuando se produjo la vacancia ilegítima de Pedro Castillo. Y ya los colegas han sido claros y ustedes tienen toda la facultad para poder el acceso a corroborar los argumentos jurídicos que se han señalado respecto al debido proceso en sede parlamentaria. De modo que está claro que el presidente de la República, Pedro Castillo, el día 7 de diciembre, hizo una proclama política. Y si esta proclama política fue interpretada por el Congreso de la República como un intento del cierre del Congreso, y así lo dice textualmente en la resolución del Congreso, la 001/2022, cuya motivación sucinta y muy concreta dice: por intentar usurpar funciones públicas, por intentar cerrar el Congreso, se produce la vacancia. Pero señores, el argumento de intentar, eso también está previsto en la Constitución como infracción a la Constitución. Aquel mandatario que, en el supuesto que resolviera la disolución del Congreso, incumpliendo lo que establece la propia Constitución de la negación, ¿no?, de la confianza a dos gabinetes, está facultado para disolver el Congreso. Si no se cumple ese requisito, incurre en una infracción. Eso está clarísimo. Y por lo tanto la infracción tiene un procedimiento sancionador, políticamente. Y eso está establecido en el reglamento del Congreso de la República, o artículo 83 de la ley. Entonces, ¿hay consenso en esta posición? Claro que hay consenso. Porque ustedes, como periodistas, hombres racionales, nosotros como abogados, como peruanos, tenemos en claro la corroboración de los hechos. Quiero aquí dar prueba de lo que acabo de señalar hace unos minutos, de lo dicho por el procurador del Congreso, para que quede claro y no haya duda alguna respecto a al dicho del señor procurador. Aquí tengo el audio. Quíteme, por favor. A ver acá. O si alguien tuviese por ahí. Un segundo. Le mandé a un colega este audio. ¿Qué dice el audio? Señores jueces superiores, que para esta vacancia
Es cierto, no lo vamos a negar. Es cierto, señores jueces superiores. Correcto, señores. Otra repetición, para que quede claro. Correcto. Correcto, señores. Vamos a... Y esta declaración lo hizo el procurador del Congreso. Señores jueces superiores, que para esta vacancia no se siguió en estricto el artículo 89A. Es cierto, no lo vamos a negar. Es cierto, señores jueces superiores, que para esta vacancia no se siguió en estricto el artículo 89A. Es cierto, no lo vamos a negar. Muy bien, señor. Quedó en claro, el doctor Manuel Eduardo Peña Tavera, procurador del Congreso, reconoció. Y todo el país lo escuchó, si estuvieron atentos. Y los medios de comunicación omitieron informar lo dicho y el reconocimiento expreso de parte del procurador del Congreso. Y esto lastima, señores, la honestidad de la que todos tenemos que estar revestidos como peruanos. Y vivimos una dictadura, es cierto. Y nosotros tenemos que también asumir la responsabilidad histórica, el legado que estamos dejando a nuestras nuevas generaciones. Nadie ha visto esta realidad ocurrir. La vulneración sistemática de derechos. El asesinato de peruanos, 70 peruanos. ¿No? La conducta célebre, presurosa, sospechosa de parte de la propia fiscal de la Nación, que dispuso la detención inconstitucional del presidente de la República, que gozaba de inmunidad presidencial, y el Congreso de la República, para facilitarle el requerimiento de la atención preventiva, violentando también el debido proceso, violentando el derecho a la defensa, le concede, ¿no?, el levantamiento presurosamente del Congreso el día martes 10 de diciembre del año 2023. ¿Qué es lo que correspondería a esta segunda sala constitucional? Declarar fundada la demanda. Y declarar fundada la demanda respecto a las pretensiones concretas es que se declare la nulidad de la resolución 001, fecha 7 de diciembre de 2022, y se disponga la restitución del cargo presidencial. Esa es la suerte que corre esta decisión, no hay otra. Y eventualmente, claro, esto no va a decidir la libertad, pero tendríamos en un escenario a un presidente restituido, privado de su libertad. Ese sería el escenario, porque no se va a comer el pleito, como se dice, ni la pretensión de la libertad y poner la salva. A lo pedido lo resuelto, la pretensión es concreta y clara. Los colegas en este equipo de peruanos, abogados, coherentes, consecuentes, valientes, perseguidos, estamos en esa línea. Y siguiéndonos nosotros en apego a la Constitución, a las leyes. De modo que exigimos al Poder Judicial pronunciamiento ya respecto a esta demanda, a esta pretensión sólida. Pero a la fecha han transcurrido 3 meses, señores, y no hay pronunciamiento. Llama profundamente la atención. Concluyo mi intervención agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos permite asumir la defensa por el país, por la nación. Y porque esto finalmente se pueda normalizar en el marco de la ley y en el marco también de la realidad social, porque el país sigue en un problema que no hay otra alternativa que se le restituya la presidencia al profesor Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias. Bueno, presentamos al doctor Javier Almacén. Colegas que acompañan a la mesa, señores periodistas, público en general,
Mi nombre es Javier Ildefonso Adrián Carreño, natural de la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. No tengo inscripción en ningún partido. Alguna duda pueden verificar la página de Escuela Nacional de Elecciones. Soy abogado, magíster y doctor en Derecho. Me indignó, como en otros casos similares, que la gente sea víctima de abuso. Y qué peor que lo hagan contra un presidente. Sin dudarlo, analicé la vía más adecuada para ponerle un freno al abuso, un control a ese abuso parlamentario. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, sí es cierto, no lo puedo negar, puede vacar a un presidente por cualquier causa, incluso por escupir al piso. No me gusta que escupas, te vaco. Correcto, es posible, pero siempre y cuando se cumplan los propios reglamentos del Congreso. Es decir, los congresistas respeten sus propias normas. Eso no ha ocurrido, porque lo vacaron al señor Pedro Castillo por un hecho que le atribuían de un golpe de Estado sin tener derecho a la defensa, ni siquiera un abogado de oficio. Y el reglamento del Congreso, artículo 89, hizo especie bien clara, que para vacancias inmediatas, sin defensa, sí puede, pero siempre y cuando se cumpla con la condición, 4/5 partes del número legal de congresistas. El artículo 90 constitucional son 130, 4/5 partes, 104. Muy bien. ¿Votaron 104 o más para la vacancia sin defensa? En segundos, la respuesta es no, 101. No lo digo yo, no crean mi palabra. Vean simplemente el día de debate del Congreso. ¿Votaron a favor? 101. Me pregunto, ¿101 es lo mismo que 104? Que yo sepa, desde Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, no. Entonces hay un error. Por eso advierto la nulidad y que los jueces lo declaren así, simple, nulo, como una junta de accionistas que falta el quórum y se anula, y luego votación. Y el otro petitorio que hago es la nulidad de la resolución del 12 de diciembre que levantó la prerrogativa del antejuicio. ¿Por qué? Porque no tuvo derecho a la defensa, ni siquiera abogado de oficio, fíjense. El Congreso de la República, si así hace eso contra un presidente, imagínense contra cualquier ciudadano Juan Pérez Díaz, como nosotros. ¿Por qué no le dieron derecho a defensa siquiera como abogado de oficio? Entre el 7 y 12 de diciembre. Hay otro error. Fornicando el Congreso, violando, infringiendo el artículo 100 de la Constitución, que expresa en estos casos que el investigado tiene derecho a la defensa. A tal fin, advirtiendo a esas dos nulidades, presenté una demanda en abril ante el Poder Judicial, Sala Constitucional, pidiendo la nulidad vía acción amparo de esas dos resoluciones. La firmó una patrocinada mía, una cliente mía también indignada, Tania Montenegro Malca, porque me faculta el artículo 41 del Código Procesal Constitucional, la representación, cuando una persona está impedida de hacerlo. No le podía abrir la puerta del penal al señor Pedro Castillo que va a dejar la demanda, tampoco lo vaya a hacer un túnel. En tales casos se faculta presentar una demanda. Esta ha sido admitida, se llevó a cabo la audiencia el día 2 de agosto. Han pasado hasta el día de hoy 98 días. Y hasta el momento la sala demora en resolver. Siempre voy a hablar con los magistrados, expresan que tienen más de 20.000 expedientes en giro. Les he dicho que resuelvan al menos hasta el 31 de diciembre, porque cada año renuevan magistrados. Y estoy en espera. El 2 de agosto se llevó a cabo la audiencia. La tengo en video. Espante o no, es otra cosa. Quiero que escuchen los argumentos del procurador. El procurador dice, sí, es cierto, vulneramos el derecho a la defensa de Pedro Castillo. Reconozco que 104 no es lo mismo que 101, pero ese hueco, esa orfandad, la suplo con la palabra urgencia, porque se nos sirve el Señor a México. Yo me pregunto, ¿la urgencia justifica fornicar el debido proceso? Bueno, porque si es así, yo mañana voy a un juez de paletrado defendiendo a María contra Pedro por alimentos y le digo al señor juez, en este momento admíteme la demanda y dicte la sentencia sin defensa porque Pedro se va a México. ¿Es razonable ese argumento? La respuesta es no, pues. Pero si así hacen contra un presidente, imagínense contra nosotros.
¿Cómo se sentiría un medio de comunicación con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que le quiten la licencia en segundos? ¿Acaso se quedaría quieto? Pues también plantearía su acción de amparo. Bueno, yo estoy preocupado y pongo un grano de arena en esta causa para que se declare fundada la demanda. Yo sé las consecuencias, yo sé los negatones que se van a generar, pero la culpa no la tiene el procurador, sino su empleador, los 130 congresistas. Hicieron mal el procedimiento parlamentario. Y también sé las consecuencias políticas al día siguiente. En este caso, mi demanda no pidió la libertad, porque la acción de amparo tiene como pretensión la nulidad de 2 documentos públicos de fecha cierta del 7 de diciembre y el 12 de diciembre por grados en el peruano. De ahí a la libertad, incluso hasta de oficio, pues, debe darse, porque un presidente tras las barras es imposible sin sustento de vacancia. Es cuestión de matemática. Estante o no es otra cosa. Creo que acá es cuestión de decisión de los jueces. Yo les he dicho en audiencia, ustedes se deben a la Constitución y a la ley, no al periódico, no a la televisión. El procurador en la audiencia me dijo que debo estar viendo la televisión para empaparme. Le digo al procurador, yo no estoy obligado a lo que usted diga, yo me obligo a la Constitución y a la ley. Entonces, señores periodistas, público en general, colegas, voy a mostrar el video para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Le he solicitado, me han dado, son unos minutos, y ustedes van a lograrse de jueces, sin tinte político, sin tinte religioso, económico, social, simplemente como jueces. Y cada uno saque sus conclusiones, si tengo la razón o no. Está bien. Micro, por favor. No sé, no me lo Coloca el micro donde está el parlante, donde está el audio. Bueno, pueden hacer uso de la palabra a efecto de informar oralmente con su orden, primero el señor abogado o la señora abogada de la parte demandante. Gracias, señores magistrados de la Primera Sala Constitucional de Lima, de la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Sustento la demanda de acción de amparo. Por ella pido a su despacho que declare nulo solamente 2 documentos, 2 resoluciones, cada una de una hoja. Específicamente, vía acción de amparo, pido declare nula la resolución del Congreso 1/2022-2023 CR, publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 7 de diciembre de 2022. Y también pido que se declare nula la resolución del Congreso 2022-2023 publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 12 de diciembre del 2022. Asimismo, pido como tercer petitorio nulo todo acto expedido al amparo de esas resoluciones antes mencionadas.
cuarto petitorio, reponiendo el procedimiento parlamentario al estado anterior al agrario, ordena el Poder Judicial, los jueces constitucionales, al Congreso de la República, emita nueva resolución sobre vacancia previo traslado de la moción de vacancia al señor José Pedro Castillo Terrón, a fin de que ejerza con su abogado su irrenunciable derecho a la defensa. Y dos, emitan ellos, es decir el Congreso, los 130 congresistas, nueva resolución para levantar la prerrogativa del juicio político al señor José Pedro Castillo Terrones y este ejerza por primera vez su derecho a la defensa, aunque sea como abogado oficio del Ministerio de Justicia. Y fundo la demanda, señor magistrado, por el siguiente. Empecemos por la legitimidad para obrar la demandante, como puede advertir de la demanda, no lo plantea don José Pedro Castillo Terrones, sino lo plantea la ciudadana peruana Dania Lisbeth Montenegro Malva. Ella no es la afectada con la nulidad, es cierto, pero tenemos que tener en cuenta, señor magistrado, de que el Código Procesal Constitucional faculta que terceros planteen acciones de amparo cuando una persona está imposibilitada de hacerlo. No lo digo yo, no crean en mis palabras, solamente invoco que se lea el Código Procesal Constitucional, el artículo 41 del Código Procesal Constitucional, que expresa: cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación cuando se encuentre imposibilitada para interponer una demanda por sí misma. Ok, listo, muchas gracias. Este video básicamente lo vamos a poder pasar, ¿no? Ok, perfecto. Inmediatamente le damos el paso al doctor Ministerio Robles. Muy buenos días, señores de la prensa nacional. Bueno, vengo para estar presente junto con mis colegas, quienes esforzadamente y estoicamente vienen accionando con diversos petitorios en la vía constitucional, y que los han resumido muy certeramente de toda la violación sistemática de derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad del presidente Pedro Castillo Terrones, y que luego, como todo el país ha sido testigo, se extendió al pueblo en general, incluso con la violación del más valioso derecho que tiene el ser humano, que es el derecho a la vida. Entonces, lo que vemos, pese a que internamente los jueces están actuando bajo una consigna y niegan esta realidad, creo que en el plano internacional los organismos de derechos humanos están avanzando, unos más que otros, en reconocer esta realidad. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, reconoce muy parcialmente, y el alto comisionado de la ONU. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU sí ha avanzado más en reconocer esta violación sistemática de derechos humanos que se produce por parte del Estado y sus instituciones desde el 7 de diciembre. Y de ese informe se habla poco en el Perú. Se habla solo del informe de la Comisión Interamericana del mes de mayo, pero no se habla del informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU del mes de abril, en el cual incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU muestra su preocupación por el llamado procedimiento de vacancia. Ahí dice que le preocupa cómo se vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso
en las vacancias que ha llevado a cabo el Congreso. Entonces, esa violación sistemática de derechos humanos y esa vacancia que es materia de los recursos que han mencionado mis colegas, ¿por qué se produce? ¿Cuál es la madre del cordero? Hace unas semanas la Junta Nacional de Justicia en una conferencia ha citado el artículo 46 y ha hablado de que habría una ruptura del Estado de Derecho si ellos lo someten a un proceso congresal. Pero pareciera que la Junta se ha tardado 10 meses y que en realidad la ruptura del Estado de Derecho se produjo el 7 de diciembre, porque esto no fue una vacancia, no es que por negligencia, no es que por desconocimiento hicieron de esa manera la defenestración del presidente Pedro Castillo. Lo hicieron con dolo y para dar cumplimiento a una consigna política de golpe de Estado. Entonces, los jueces están actuando de esta manera porque desde el 7 de diciembre en el Perú no existe Estado de Derecho. Entonces, pues, los señores magistrados honorables de la Junta Nacional de Justicia recién se dan cuenta cuando vienen por ellos. O sea, pensaron que todo quedaba en apresar y vacar a Pedro Castillo. Se equivocaron y se equivocó la fiscal suprema, que también el Congreso le cortó la cabeza. Eso no lo hemos visto ni en el diseño fujimorista. Entonces, la exhortación es a que no solo se programe la audiencia de vista de la causa, sino que estos magistrados rompan con la consigna golpista. Porque el 7 de diciembre el Tribunal Constitucional, los 7 magistrados sacaron un pronunciamiento y ni siquiera pidieron información sobre la detención del presidente Pedro Castillo, o sea, como si nada hubiera pasado. Sacaron su pronunciamiento y dijeron, pues, acá se acaba de dar la sucesión constitucional. Entonces, tendrían que revocar eso si es que hay algo de sincero y de verdadero en lo que tanto se declama en sus sentencias, de que ellos defienden e interpretan un Estado constitucional de derecho que al parecer murió el 7 de diciembre. Entonces, esa es la invocación, a que los magistrados vean pues a dónde van a llevar, a dónde va a llevar todo esto. En realidad no está en riesgo simplemente un sector que puede simpatizar con Pedro Castillo y con los planteamientos que él representa. En realidad está en riesgo la nación. Y es ahí que tenemos que invocar al gobierno de los Estados Unidos a que deje de injerir en nuestros asuntos internos, al señor Almagro que deje de respaldar el golpe, porque estos fueron los primeros que saludaron la defenestración de Pedro Castillo y respaldaron a Dina Boluarte. Fueron los primeros. Entonces lo que vemos es pues de que estos señores que están en las instituciones, congresistas, magistrados, fiscales, vean que no solo está en riesgo sus puestos, sino que está en riesgo el futuro de la nación. Entonces, el mismo incremento de la delincuencia refleja algún tipo de aceleración, de desintegración de nuestra sociedad. Entonces, ¿a dónde están llevando a la nación y a la sociedad peruana? Esa es la situación. Ahora, este golpe y esta venganza política contra Pedro Castillo no ha cesado con su apresamiento. La ejecución las ejecuciones extrajudiciales se extendieron hacia el pueblo, y ayer el señor Adriancén ha dicho con voz destemplada que ellos mismos o sus familiares son los culpables de sus propias muertes, ¿no? Entonces hay una situación que tiene que acabar ya, ¿no? O digamos, o salvamos la nación, recuperamos el sistema democrático que ha sido cortado, interrumpido, o el país puede irse al despeñadero. Ese es el riesgo. Entonces,
y además con el mismo presidente Pedro Castillo. O sea, las condiciones carcelarias en que se le tiene, no se le permite, como ya se ha denunciado y también en materia de algún habeas corpus, no se le permite incluso ni la comunicación telefónica con sus familiares, como sí lo tienen todos los internos del país y los otros dos internos que están en Barbadillo, el señor Fujimori y el señor Toledo, sí acceden al teléfono público, pero Pedro Castillo no. El señor Pedro Castillo además le ha puesto un toldo que ha tapado todo el patio. Él ya no ve los rayos del sol, etcétera. Entonces hay una situación que tiene que ampliarse en los magistrados e incluso en la misma prensa, a tener una visión más amplia y de conjuntos, ¿no? Digamos, dejar esa visión tan corta de los odios, las revanchas políticas. Lo que está en riesgo es la nación y lo que ya perdimos es la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, bueno, junto a la población que está aplicando el artículo 46, no desde que lo dijo la Junta Nacional de Justicia, sino desde diciembre mismo del año pasado, bueno, como abogados estamos haciendo el esfuerzo y accionando, pese a que sabemos que los jueces actúan con desvergonzada consigna política, como ya lo han hecho en las dictaduras que hemos tenido a lo largo de la historia del Perú. Gracias. Muchas gracias, doctor Wilfredo. Inmediatamente comenzamos con la ronda de preguntas. El formato básicamente van a ser 5 preguntas, unas 2, 3 o 3 rondas, 5 preguntas cada una, ¿les parece? Entonces de ahí a cada uno quizá puede responder. Adelante, vamos con, se presentan con nombre, medio de comunicación al que representan y la pregunta. Buenos días, señores abogados. Soy Juan Soria de Despernado, Perú. La primera pregunta. Estoy un poco extrañado. Quisiera saber, sobre todo al doctor Gregorio Parco, que no sabía que iba a estar acá, pero yo recuerdo que el año pasado, el 2022, en mayo, si no me equivoco, usted presentó una denuncia contra el presidente Pedro Castillo por asesinato, creo, ¿no? De la gente de Ica. Entonces, ¿usted qué pasó con esta denuncia? ¿Usted ha desistido de la denuncia? ¿Qué ha cambiado, no? Y también sé que usted presentó un habeas corpus a favor de Fujimori. O sea, hay algo un poco extraño. La segunda pregunta es, por favor, a los autores, sobre todo... La pregunta y vamos a ir. ¿Alguna otra persona? Adelante. Nombre. Romano, del medio La Línea. Para complementar la pregunta del compañero aquí, es para saber si eso no podría entrar en contradicción con la defensa de su cliente de hoy. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Pavel Yavar del canal Yachihuasi, al doctor Walter Ayala. Ha mencionado usted que, no sé si lo hemos entendido bien, pero Estados Unidos ya no respalda al gobierno de Dina Boluarte o algo por el estilo. Se nos aclara el tema, por favor. Muchas gracias. Adelante, ¿alguien más? Sí. Buenos días a todos los abogados. En primer lugar, nombre de medio de comunicación, por favor. Timoteo Cutipa, de medio 24 Noticias en Vivo. Al abogado Maita, en cuanto a preguntarle cuál es el caso que está llevando y qué es lo que espera, y en todo caso que nos pueda detallar más en su caso que está llevando. Gracias. Sí, adelante. ¿Nombre de medio de comunicación? Sí, buenos días. Mi nombre es Sergio Elías, soy de Global TV Perú. Mi pregunta sería: ¿el habeas corpus permite garantizar los derechos fundamentales durante el proceso legal? Como está mencionando el abogado, no se le permite tener comunicación con los familiares. Hay una violación hacia los derechos constitucionales de Pedro Castillo desde el mismo momento de la detención. ¿Cuáles serían las sanciones para el Tribunal Constitucional de no llevarse a cabo este habeas corpus? Perfecto, terminamos la primera ronda de preguntas. La última pregunta de...
Sí, bueno, para cualquiera que pueda responder. ¿Está bien? Vamos adelante. Gracias. Esta pregunta, como le dije, señores, soy Gregorio Fernando Parco Alarcón, soy abogado independiente y litigante. Yo estoy donde debo prestar mi servicio, así como el médico que tiene que dar la clínica de atención quirúrgica a sus pacientes, sean de izquierda, derecha o no, o terroristas o capitalistas. Esa es la gran verdad, como un médico que es amigo mío, actualmente es congresista y él atendió muchos guerrilleros en Ayacucho, en Huanta, y a la hora atendía también a los militares y luego a los hinchas. Entonces, yo como abogado, en mayo del 2022, denuncié al profesor Pedro Castillo porque él era responsable como presidente de la República por haber asesinado a los policías, a varios trabajadores y a uno en especial de Huancavelica, que recién llegó de Huancavelica, su primer día de trabajo le dispararon en la frente, a boca de jarro. Pero él es como un denunciante, como un presidente de la República, pero hay 300 policías que están en juicio. Entonces tiene función y obligación de abogado. Eso es lo que he hecho. El general, la región policial, el ministro de Interior, el presidente de policía hizo un expediente más o menos como 30 tomos. Actualmente sigue en proceso de investigación preparatoria. Segunda pregunta. Claro, esta es la sentencia de Alberto Fujimori. Esta acá yo le hice el año 2020 vía virtual, porque un amigo, yo trabajo también en Cañete, tengo un en Cañete, ahí está la sede de la Federación Nacional, don Guillermo Zapata Casas me contrata para hacer una demandita, cómo podría revertir el indulto presidencial. Entonces, lo que no ha hecho el doctor Elio Herrera, no lo ha hecho el doctor César Nakazaki, Obligón y todos los abogados que tienen Fujimori, él le hizo una demanda de 8 páginas. Entonces, un indulto presidencial es una ley, es una resolución suprema, por acuerdo del Consejo de Ministros, primer presidente, es facultad presidencial. ¿Y un juez penal puede anular ese indulto? No puede. Entonces el presidente salió libre por gracia presidencial y al año lo regresan al penal. Y Iñica hago la demanda, me multa con 10 URP. La sala confirma con 10 URP, porque antes la demanda se podía plantear a nivel nacional en habeas corpus, sin competencia territorial, cualquier parte de Perú. Llego a la sala al TC y gano el juicio por mayoría 4-3 votos. Y Nakazaki que no sabía, pues, porque le agarró el pantalón abajo. Pero yo iba a cobrar sus millones, pero señores, yo no he cobrado nada, ni un sol de Alberto Fujimori, señores. Esa es la aclaración como profesional. Ahora, esta sentencia, cuando le ordenan que salga libre Alberto Fujimori, el profesor Pedro Castillo ha hecho una cartita de media hojita, pidiéndole a San José de Costa Rica: oiga señor, no le suelta a Fujimori porque está por lesa humanidad y otros deben tomar la captura, ¿no es cierto? Y ya están juntos ya. Esa es la regla, señores. Ya, muchas gracias. Inmediatamente pasamos el micro. ¿Alguien desea responder a las siguientes preguntas? Teníamos la de la línea, de Chehuasi y 24 de noticias en vivo. Muchas gracias. Claro, como indiqué al comienzo de mi participación en ese momento, estuve en Washington. Como le dije, allá está la comunidad peruana en Estados Unidos, así como está en Washington, está en todas las partes del mundo, ¿no? Sabemos que la señora Dina Boluarte tuvo un acercamiento al presidente Biden. Sin embargo, también sabemos, ¿no?, de que nunca existió, digamos, una reunión formal como tanto se publicitó, ¿no?, y se engañó al país. Entonces, información que yo tengo de fuentes muy cercanas me indican eso, ¿no?, que el presidente Biden le ha quitado el respaldo a la señora Dina Boluarte, y también existe una preocupación en la misma OEA, ¿no?, de los mismos funcionarios de más alto nivel, por todo lo que está sucediendo acá en el país, como es, digamos, ¿no?, la dictadura cívico-militar, así como es la persecución política, ya no solamente a la familia del presidente Pedro Castillo y a sus
su entorno, ¿no? Como sus exministros, como sus abogados, sino también ahora han apuntado hacia los mismos jueces que no están de acuerdo con el régimen dictatorial, ¿no? Hemos visto que hay fiscales que han sido destituidos, la misma Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y ya están también próximamente a ser destituidos. Entonces esto ya se desbordó. La consecuencia es que el país cae cada vez más abajo, y eso no lo digo yo. Hace un momento saqué un periódico de la República donde están las encuestas. Un 90% que no quiere al Congreso, un 84% que no lo quiere la señora Dina Boluarte, o sea, ella no la quieren dentro ni fuera del país. Es por eso que yo digo que acá no solamente ya estamos hablando del presidente Pedro Castillo, estamos hablando de la economía del país, del futuro del país, que cada vez estamos cayendo, y estamos hablando de una marcha que ya es próxima. No esperemos más muertos. Es por eso que hace un momento pedí la renuncia de la señora Dina Boluarte, porque el país ya no aguanta más. Y también sortea al Tribunal Constitucional que fije día y hora para la audiencia, y después de la audiencia decrete fundada la habeas corpus y ordene la libertad inmediata del presidente Pedro Castillo, así como su restitución. Muchas gracias. Vamos con la segunda. Bien, a la pregunta del señor Timoteo, básicamente nosotros estamos patrocinando una acción de amparo constitucional. El número de expediente es el 771-2023. Está tramitándose ante la Segunda Sala Constitucional de Lima. Esta demanda todavía no se ha realizado ninguna audiencia. La primera audiencia se ha programado para el día 12 de diciembre del presente año a las 11:40 de la mañana. Para esta demanda hemos solicitado el día de ayer que se deje sin efecto la disposición de que sea virtual y que en su lugar sea presencial, ¿no? Lo que sostenemos nosotros en nuestra pretensión, el objetivo de esta demanda en realidad es muy similar a la de los doctores y colegas de este gran equipo jurídico, del doctor Adriancén, del doctor Mario Guzmán y del doctor Walter Ayala. Entonces, con la nuestra serían 4 demandas de amparo, y todas tienen en común lo siguiente, ¿no? Que como se ha violado el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, se tiene que declarar la nulidad de la vacancia presidencial dada por el Congreso el día 7 de diciembre del año 2022. Eso es lo que todos tenemos en común, que se declare la nulidad de ese acto congresal, de ese acto jurídico parlamentario, ¿no? Y con ello, la consecuencia, tal como lo establece el mismo Código Procesal Constitucional, es que se retrotraigan los hechos al estado anterior de esa violación. Es decir, que como no hay vacancia, entonces ¿quién sigue siendo presidente? Pedro Castillo, ¿no? Esa es la razón de ser y la pretensión de nuestra demanda, amigos. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera complementar algo más de la pregunta? Sí, inmediatamente, ¿no? Vamos por acá y luego... Acá también. Sobre las sanciones, ¿no? Sí, en efecto, la venganza política contra el presidente Pedro Castillo no se agotó con su detención ilegal, arbitraria y carente de cualquier asidero jurídico, sino que ha continuado en las condiciones de encierro en que se le tiene. No solo es el que se le prive de comunicación telefónica, el hecho de que se haya puesto toldo al patio. Estuvieron acá los señores del grupo corporativo de Canal N, y hubiera sido bueno que estén, porque ese grupo, especialmente el Cuarto Poder, envió drones para incursionar en el espacio del establecimiento penitenciario de Barbadillo. Lo hizo en 2 ocasiones. Bueno, el programa Cuarto Poder era un declarado enemigo político del presidente Pedro Castillo durante toda su gestión.
Recordemos que semana a semana fueron parte del plan de demolición contra el gobierno del presidente Pedro Castillo, y bueno, a lo cual se sumaron pues una serie de instituciones. Entonces eran los que iban preparando el terreno para el golpe y hicieron incursiones con drones. El INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, que creo que es una de las instituciones que ha tenido reuniones con la embajadora. Acá ya se ha degenerado ya todo el tema de las instituciones, y inéditamente, ¿no?, ni siquiera en los momentos de mayor servilismo de los gobiernos hacia Estados Unidos, nunca se ha visto una embajadora que, como pasando control, se reúne con los fiscales supremos, se reúne con los jueces supremos, otro día se reúne, parece una virreina. Cada vez nos parecemos más a un virreinato de Estados Unidos. Entonces, en alguna vez también se reunió con este señor del INPE. ¿Estará cumpliendo directivas de la señora Lisa Quena? Bueno, me hace sospechar que tal vez. Y claro, ellos tienen experiencia en aplicar tortura a gente encerrada, ¿no? Guantánamo, Abu Ghraib, tienen bastante experiencia. Son gente que entrena para torturar personas en prisión, y bueno, no me sorprendería. Y además en el tema de atención médica también siempre lo han negado, e incluso han armado un psicosocial con el grupo El Comercio. Bueno, estos drones incursionaban, y lejos de proceder, ¿no?, a denunciarlo a través del procurador para que se investigue si hay un delito pues de ingresar elementos tecnológicos en los espacios penitenciarios, está penado. O sea, ¿en qué medida podía ser calificado de delito eso? No. Lo que hizo el INPE es decir, para que no entren los drones o para que no puedan ponchar nada, vamos a tapar el patio. Y eso es atentatorio contra su salud, de paso contra el huerto que él había creado. Entonces, vemos así una serie de vulneraciones sistemáticas y continuas, que no solo es al atentar contra derechos constitucionales, sino contra derechos humanos. Esto en materia de un habeas corpus ante el juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Arte Bizarte, que lo va dilatando, ¿no? Cada vez que se le presenta alguna evidencia, bueno, pues van ellos diciendo téngase en cuenta, pero hasta el día de hoy no resuelve. Y a esto se ha sumado el diario El Comercio en una publicación donde dijo que no solo Fujimori tiene salidas de Barbadillo, porque hubo críticas por las salidas de Fujimori, también ha salido Toledo y también ha salido Castillo. Entonces se le remitió una carta notarial y El Comercio hasta el día de hoy no responde, y el INPE ha respondido que nunca le dijo al Comercio que Pedro Castillo había salido, sino que había tenido 2 atenciones de médicos externos, y eso no es salir. Pues ingrese un médico a verte en la cárcel, eso no es salir de la prisión. Entonces vemos cómo todo esto está orquestado, está coordinado, ¿no? Es obviamente un golpe multidimensional, y siguen golpeando a Pedro Castillo así similar como cuando estuvo en el gobierno. Entonces, igual, seguiremos, sabemos pues que la generalidad de los jueces están actuando dentro de la consigna, dentro de las conveniencias políticas y tal vez monetarias, pero bueno, eso es lo que nos ha tocado y tendremos que seguir peleando como abogados. Y bueno, yo saludo la valentía de mis colegas, la solidaridad y digamos el asumir esta defensa, esta pelea en una situación tan compleja. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos inmediatamente con la segunda ronda de preguntas. Tenemos por acá. A ver, buenos días. Para el doctor Aliaga, mi nombre es Alejandro Ramos, CTV, Perú. La idea es, doctor, los jueces se
se establecen un criterio al final de cuentas. ¿En qué se basa su criterio? Porque si nosotros desconocemos un poco, yo quisiera que nos explique también el doctor Pachas qué es un habeas corpus. Se entiende que un habeas corpus es un documento para dar libertad a una persona por una detención indebida, pero sin embargo tenemos las evidencias, el pueblo sabe, el pueblo como gran jurado, repito, el pueblo como gran jurado sabe que Castillo está indebidamente detenido y lo ha admitido el mismo procurador del Congreso. Todas las evidencias pues no existen a favor del presidente Castillo, pero sin embargo un juez va a aplicar un criterio. Usted ha sido magistrado, usted ha sido juez. Yo quisiera que nos transmita esa experiencia. Siendo juez, ¿usted qué haría? Muchas gracias. Inmediatamente Juan. Buenas, Juan Soria para Desparnado Perú. Por favor, para todos una pregunta. ¿Ustedes creen en el Estado de Derecho en Perú? ¿Funciona el Estado de Derecho en Perú? Porque me parece un poco contradictorio apostar el habeas corpus a un tribunal constitucional pues que se nota claramente anticastillista y más bien el 7 próximo de diciembre, al cumplir un año, va a haber una insurgencia aparentemente. ¿Ustedes creen en el derecho a la insurgencia? ¿Por qué no apoyar a eso? Porque también la Constitución lo permite, ¿no? Esa es la pregunta. Buenas tardes. Ante las redes me presento como Warmi Líder y también soy prensa y difusión de la Federación de Obreros Municipales del Perú, FENAOM. Una de las preguntas que quiero hacerles es que si se va a presentar alguna denuncia a estos medios mediáticos que han sido cómplices porque han sido parte del secuestro del señor presidente, y lo hemos visto a través de muchos videos. Hemos visto, y no solamente hemos visto, hemos escuchado, casi tenemos más del 90% de la verdad de lo que ha sucedido. Sin embargo, estos medios de comunicación siguen mintiendo, siguen difamando y mancillando la imagen de un presidente legítimo que representa al Perú y que sin embargo se ha coludido con estos medios mercenarios para seguir difamando y para seguir también de alguna manera atacando al pueblo, ¿no? Motivando a otros sistemas para, uno, seguir mintiendo y dos, para seguir reprimiendo al pueblo. Esta es la pregunta para cualquiera de ustedes, señores abogados, y de antemano también felicitar su labor, porque son los verdaderos representantes del pueblo para poder tener la justicia que requiere el país y nuestro señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Para el doctor Eduardo Pachas y también para el abogado Mario, me parece que es su nombre. En todo caso, listo. Preguntarle al doctor Mario qué es lo que espera de lo que ha presentado desde la Federación de Abogados en cuanto al Tribunal Constitucional, porque muchos preguntan que no lo han comprendido bien. En todo caso, tal vez nos pueden resumir. Y por otro lado, doctor Pacha, también informarnos de lo que él está llevando el caso, porque también se preguntan mucho qué está haciendo el doctor Pachas. Ok, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, Lucinda Jaime Medina de la prensa Levántate Perú TV. Mi pregunta es para todos en general. Los ciudadanos autoconvocados, como sabemos, siguen en jornada cívica haciendo plantones, pero sin embargo hay ciudadanos que están divididos en dos. Otro grupo dice que deberían estar en Junta Nacional de Justicia, y otro grupo dicen que deberían estar en el Tribunal Constitucional. Yo como prensa vengo cubriendo todos los días, lamento lo que están divididos en dos. Creo que como ciudadanos autoconvocados del pueblo deberían estar sumando a un solo lugar. Como prensa alternativa ayer me preguntaban algunos, yo no sé a dónde ir, ¿no? Entonces de repente ustedes pueden direccionar como abogados para que esa lucha social venga fortaleciendo a una sola dirección. Gracias. Buenos días con todos los presentes, somos de Chasqui TV. Para el doctor Ayala,
quisiéramos saber quién era en la fecha de la masacre de diciembre-enero, quién era la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, doctor, que nos podía precisar esa parte. Gracias, solamente eso. Muchas gracias. Adelante. Tenemos entonces ya la respuesta. ¿Alguien desea responder? Tenemos la primera pregunta de Alejandro Ramos, del CNE de Perú, ¿no? Sobre el criterio en que se basa ahí, ¿no? Esa ya lo oigo, ¿no? Sí. Ok, con usted. La señorita Sisi, ¿cuáles son los medios de comunicación que acción se va a dar? La primera acción es que ellos mismos pierden su credibilidad. Se dice de que el presidente Castillo nunca fue atacado con fusil en mano. Hay un programa RPP que dijo dónde están las fotos, el video, qué nombre general, cuál es. Acá está la foto, ¿sí? Acá está la foto, cómo lo empuñan con arma, fusil en mano el presidente Castillo. Este señor fue quien fue a dispararle. Y acá está la foto, y acá está el audio y el video. Que se lo voy a dar a la periodista Sisi, que me ha hecho la pregunta, se lo voy a alcanzar, por favor. Lo ponga, ahí está la foto, y ahí está la declaración del general Alfaro, cómo dice que le engañan al presidente Castillo y lo secuestran. Está en la última parte, es una entrevista a una periodista del diario El Comercio. Se lo doy, señorita Sisi. Pero también usted dice, ¿qué sanciones tienen los medios? Que los medios ya nadie les cree. Esa es la primera sanción. Y la segunda sanción, señores, que el país cada día se indigna más, que el país se levanta cada día más. Pero luego usted me pregunta y me dice, ¿qué otra más? Acá está la foto del señor Servicio de Inteligencia, Carlos Colchado, que fue a detenerlo, un hombre de inteligencia. Este señor no aparece en ningún acta ni firma en un acta. El habeas corpus fue presentado contra este señor y el juez el Aquén en segunda instancia dijo, como no aparece, no firma nada, lo vamos a exonerar. Pero este señor jefe del Servicio de Inteligencia fue a detenerlo y tiene una conexión con este hombre que van a dispararle con fusil en mano, que tampoco aparece en los medios de comunicación, perdón, en el expediente, pero sí aparece en todos los medios de comunicación. ¿Acaso la fiscal de la Nación, Patricia Lee Benavides, el señor Marco Guamán, fiscal, y los fiscales que estuvieron, pusieron esta foto que estaba el Servicio de Inteligencia capturando al señor Pedro Castillo Terrones? No lo pusieron, lo encubrieron. Ahí está la foto. ¿Acaso pusieron que había fusil en mano para ir a matarlo, Castillo Terrones? No lo pusieron, pero acá está la foto. Y la señorita Sisi, que me ha hecho la pregunta, tiene el video y ustedes lo pueden encontrar. Entonces, señores, acá las cosas hay que decirlas claro. Fue amenazado de muerte el señor Pedro Castillo, que estaba al costado de una menor de edad, señorita Alondra, que era su hija, con fusil en mano. Este video y estas fotos no lo quiso aceptar el juez en la tutela de derechos para exoneración de pruebas. Y el Tribunal Constitucional ya las tiene. Y los medios de comunicación como el suyo, los que están aquí presentes, deben señalarlo. Otra pregunta, se me dice, ¿qué está haciendo el doctor Pachas en el expediente? Y eso también contesto a la pregunta de los autoconvocados, ¿dónde deben de convocarse? Tenemos un expediente del habeas corpus, expediente 2390-2023. Ese expediente tiene que tener fecha y hora, porque está desde el 6 de junio del 2023 en el Tribunal Constitucional. Ese expediente tiene un voto a favor del señor Pedro Castillo Terrones, del doctor Tapia, quien dijo valientemente que a las 13:42 que fue detenido era presidente de la República y no podía el Servicio de Inteligencia detenerlo. No podía un equipo con fusil en mano para dispararlo, a matar, hacerlo. Eso dijo el juez Tapia. ¿Qué hicieron con el juez Tapia? Le pusieron todos los adjetivos en la prensa que usted menciona, periodista Sisi. Lo fueron a decir de la A a la Z, pero no dijeron que el Poder Judicial se indigna, como el Perú se indigna ante el abuso que le hicieron al señor presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces, a los autoconvocados, ¿dónde tienen que estar? En el expediente 2390-2023 en el Tribunal Constitucional. Porque el Perú exige
que el Tribunal Constitucional defienda aquello que ellos fueron elegidos, defender la Constitución. Y la Constitución dice que tenemos derecho a elegir un presidente para el periodo 2021-2026 y los peruanos hemos ido a las urnas a votar por él. Nuestro derecho político a elegir al presidente de la República debe de respetarse y Castillo Terrones debe de regresar y nunca más en la historia del Perú permitir que el servicio de inteligencia con fusil en mano de estas personas, acá está la foto y ustedes tienen el video, puedan hacerle eso a un presidente constitucional. Que existe derecho o que existe democracia, lo que existe es que hay un hombre inocente. Como hay tantos inocentes en la cárcel de nuestro país, como abogado que soy, defiendo a un inocente y defiendo el derecho constitucional de todos los peruanos de haber elegido un presidente de la República y que tiene consecuencias económicas, como ya lo ha explicado el señor Walter Ayala, abogado aquí presente. Por tanto, tenemos que salir a las calles y el derecho a la insurgencia es plantarnos y protestar. Yo voy a un restaurante, yo voy a un lugar, me saludan y los saludo, porque el peruano de a pie, como soy yo y lo son ustedes y lo somos todos los que estamos aquí, defendemos lo que es justo. Y Pedro Castillo es inocente. Un dictador nunca van a la casa de este presidente, un jefe de inteligencia, sobre pretexto de buscar a la hija, con un mandato de un juez y de un fiscal de primera instancia, se han entrado hasta su dormitorio. Ese día le hicieron el golpe de Estado a Pedro Castillo. Se presentaron todas las acciones. Y yo le dije al presidente, detenga a todos esos fiscales y a esos policías, pero como demócrata que es el presidente, no lo hizo. Y respetó y se hizo. Y presentamos las acciones. Y fue inspectoría a señalar. El presidente de la República, pudiendo ver con un teléfono ordenado al general, destituye al señor Jaime Colchado, dijo, hágase el procedimiento. Y Jaime Colchado salió libre. Eso lo hace un demócrata, no lo hace un autoritario. Y cuando le dijeron que ya lo iban a cerrar al señor Pedro Castillo Terrones, el señor Pedro Castillo Terrones invocó la Carta Democrática a la OEA en 2 oportunidades. Todos estos hechos ya lo tiene la Corte Interamericana. Y voy a señalar más, acá hay un fiscal que a mí me ha denunciado, acá está mi prueba, que pretende quitarme mi título de abogado. Este fiscal del equipo especial de lucha contra la corrupción, que permitió que un abogado le tome una casaca y vaya a lamentarle la madre de plena licencia al presidente Pedro Castillo y que le vaya a pegar. Y voy a dar su nombre para que el Perú sepa. Y voy a darle acá a la señorita Sisi copia, porque ella me ha preguntado de este señor, este fiscal adjunto se llama Iván Paul Chumbilique Cristóbal. Le adjunto a la señorita Sisi, que ha preguntado la copia de la denuncia ante el Comité de Ética que pretende quitarme mi título de abogado. Pero eso es la reacción, pues. Así como el periodista ha dicho, ¿usted cree en la democracia? Yo creo, como abogado que soy, en defender a un inocente. Y Pedro Castillo es inocente, y así como aquellos que están en la cárcel inocentes, tenemos como abogado lucharlo. Y si no ganamos en esta instancia, ganaremos en todas las instancias. Y el Perú y el país lo único que verán es que su voto y la democracia no existe en este país. El Tribunal Constitucional está obligado a respetar el voto de todos los peruanos. No es un favor que nos están haciendo el Lando Sricha Llora. No es un favor que le están haciendo a Pedro Castillo que vaya y sea presencial. El Perú exige, y si no lo van a hacer, las consecuencias jurídicas deben ser aplicadas, pero también las consecuencias políticas, porque el Perú exige aquello que realizó las urnas. Elegir al Pedro Castillo Terrones periodo 2021 al 2026. Gracias, señorita. Amigos, este es un hecho histórico. El día de hoy ustedes ven frente a ustedes a 8 abogados valientes, 8 abogados
que hemos conformado un gran equipo jurídico para la defensa de la democracia y para la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Y esto coincide con lo que dice el artículo 3 del Código de Ética del Abogado. El Código de Ética del Abogado rige para los más de 160.000 abogados del Perú. ¿Y qué dice el artículo 3? Que el fin esencial de la abogacía es la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales de la persona. Nosotros estamos haciendo honor, doctores, a ese artículo 3 del Código de Ética del Abogado, ¿no? Así que ojalá que muchos abogados de todas partes del Perú también conformen los equipos jurídicos para defender, ¿no? Defender los derechos fundamentales, defender nuestra democracia, las libertades que tenemos, el derecho a la libertad de expresión, para que no se sigan arranchándose o robándose, sustrayéndose banderas, carteles, megáfonos por parte de malos policías que en un momento dado deberán ser encarcelados porque están cometiendo graves atropellos contra la democracia. Yo pido un aplauso para los 8 abogados que estamos aquí en este momento, porque es un día histórico, amigos, un día histórico en que el equipo es más sólido que nunca y más unido que nunca. Gracias, doctores, por estar presentes. Pasaba, me parece una pregunta que era: ¿qué se espera de la Federación Nacional de Abogados? ¿No? Aquí quiero precisarle a los 8 colegas, yo también hoy día recién lo estoy conociendo a la mayoría, a otros por teléfono, el doctor Pacha sí lo conozco, y el colega, el vocero del Pedro Castillo. Hemos escuchado que hay 4 demandas de acción de amparo. Y esa está en la etapa inicial, o sea, está en primera instancia, las acciones de amparo. Ese es para restituir los derechos constitucionales del presidente Pedro Castillo. Pero hay 2 demandas de habeas corpus, que eso sí va a solicitar la libertad individual. Igualmente también en ese mismo sentencia está una petición acumulativa, que también se ha solicitado que se le restituya la concesión del presidente de la República. La pregunta aquí dice, de la Federación de Abogados, nosotros somos una institución privada y oficialmente voy a invitar a los colegas, una invitación para que nos pueda reforzar y pertenecer a la Federación. Nosotros estamos trabajando en forma gratuita y altruista hasta aquí. Los 2 habeas corpus nosotros hemos llevado hasta el TC, pero hemos estado dando cuenta desde el inicio al señor Ronald Guamaní Ayala. Es también un vocero y que trabaja con el doctor Pedro Castillo, y también hemos tenido la llamada del doctor Walter Ayala, creo, el doctor, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya el habeas corpus, cuando está en primera instancia, si la acción de amparo estará fundada, alguien va a apelar, pero ya a la sala, pero sí, no, de la sala a la Corte Suprema, la Corte Suprema al TC, pero el habeas corpus ya está arriba. O sea, por eso que el habeas corpus nunca va directamente al Tribunal Constitucional, sino siempre va a ir al juez constitucional de primera instancia, donde dicta la sentencia un solo juez, y de ahí apelan a la sala constitucional, que son 3 jueces. Pero estos 2 habeas corpus ya se encuentran en el TC. Ahora, si se cree en la justicia, creo que es una etapa coyuntural. En las demandas de habeas corpus, los jueces de primera instancia tienen miedo, tiemblan la mano, nunca te van a dar la demanda fundada. La sala también, pero el TC en este momento coyuntural, ellos tienen la oportunidad de enmendar, de corregir y quedar bien a nueva nación, como dicen los colegas, puede dictar la sentencia fundada. En caso que el Tribunal Constitucional, que son 7 jueces, ahorita hay 6 que están trabajando, falta 1, si ellos confirman y sacan en contra de la libertad de Pedro Castillo, entonces los colegas tenemos el derecho de acudir a la Corte Interamericana de San José, Costa Rica, y allá, señora, hay 7 jueces que la mayoría seguramente nos van a dar la razón, porque ellos ven la ley. Y aparte de eso, en la región de Latinoamérica ya hay antecedentes donde alcaldes y presidentes han sido destituidos, ellos recogieron con mandato de una sentencia supranacional. Eso quería dar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, la citación para el día de hoy era directamente sobre el tema del habeas corpus presentado, ¿no? Y hay una ciudadanía movilizada a nivel nacional, tanto en redes sociales como también a nivel presencial ante el tribunal que está en Arequipa, también acá en Lima. Y esa misma ciudadanía, doctores, se pregunta un tema de forma en relación a la presentación del habeas corpus, ¿no? Primero nos dicen, ¿quién está llevando el habeas corpus? ¿Es la Federación o es actualmente el doctor Pachas con el presidente Castillo? Ahora, también se ha dado una crítica sobre el tema de una firma faltante en la presentación del habeas corpus del 10 de octubre, ¿no? Según el conocimiento que ustedes tienen, ¿interferiría el que no esté la firma del presidente Castillo? ¿Basta que esté con la firma del doctor Pachas? Se pregunta a la ciudadanía. Y por último, sobre el mismo día del 7 de diciembre, el presidente Castillo tuvo un abogado ese día, Aníbal Torres Vázquez, y él firmó, digamos que tuvo un buen trato, pero ahora ustedes dicen que fue secuestrado con una ametralladora apuntándole a la cara, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Van a negar lo que en una primera instancia el doctor Aníbal Torres asumió como buen trato? Eso se está preguntando a la ciudadanía y lo dejo a doctores para que puedan aclararnos ello. Muchas gracias. Damos el paso al compañero Andrés. Muy buenas tardes, doctores, defensores del presidente Pedro Castillo. Le habla Kuntur, presidente de la Asociación Cultural Rimac Yacta, y obviamente de nuestro medio legalmente constituido según los estatutos, artículo 23, un medio de comunicación que, pues, hermanos, va a recoger unas preguntas de una hermana del exterior. A raíz del incidente del día de ayer sobre la crítica que se le hizo obviamente, pues, a este régimen de turno. Dice, hemos visto cómo los peruanos en el exterior están ejerciendo su derecho a la protesta confrontando al régimen de turno. La pregunta es, ¿cuál es la reflexión legal que dan los abogados del presidente Pedro Castillo, ya que en el exterior, por otros medios alternativos, hay un abogado que se está despachando y tergiversando y desnaturalizando el trabajo que ustedes vienen realizando? ¿Podrían darnos una, respuesta con respecto a esto? ¿Un deslinde? ¿O hay otro abogado aparte? Porque eso es lo que se está viendo, me comentan acá, en las redes y más en el exterior, con alguna persona que utiliza su medio de comunicación para solamente darle tribuna a él y lo que hace es restar al presidente Pedro Castillo. Esa es la reflexión que si pudieran contestar, por favor. Muchas gracias. Adelante. Nombre y medio de comunicación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Wilber Floyd de Casarada TV. Me acaba de llegar un mensaje de los hermanos de Puno. La pregunta es, ¿ustedes creen que el complot hecho hacia el presidente Pedro Castillo, que hoy está encarcelado, tiene que ver mucho con el vencimiento de los más de 900 contratos ley y por ende él iba a revisarlos, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Gracias. Ok, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Vamos inmediatamente. Comenzamos por la última pregunta. ¿Existe un complot por el tema de los contratos ley? Yo he sido abogado del presidente Pedro Castillo Terrones en Palacio de Gobierno. Si no estuve el 7 de diciembre es porque la Fiscalía me iba a detener. Y me llamaron para detenerme sobre pretexto que yo era parte de la conspiración. Entonces acá, la pregunta, ¿existe un complot por el tema de los contratos ley? Es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones tan absurdas en el Perú como la siguiente. Recuerden ustedes que se estrelló un carro bombero y un avión en el aeropuerto Jorge Chávez y que tenían que cerrarse todos los vuelos y todos los aviones tenían que irse a Ecuador, Quito, mientras que teníamos acá en Pisco una base de la Fuerza Aérea donde podían aterrizar todos los aviones. Según el contrato ley absurdo que tiene el Perú, no podía, sobre pretexto de que tenían el monopolio de esa empresa, aterrizar en Pisco. Mi opinión al presidente fue decirle que aterricen en Pisco y se explique el hecho fortuito. Pero todos los contratos tenían un amarre tal, solo Dios explicará por qué fue así, que no podíamos hacer eso y tenían que irse a Ecuador. ¡Qué absurdo! Dos, otro caso.
La alza de la gasolina, la guerra de Ucrania con Rusia hizo que en toda América Latina la gasolina suba. El presidente Castillo ordenó un subsidio, en efecto, para que la gasolina no subiera y que no se hiciera el efecto dominó en la economía. Sin embargo, pese al subsidio, 4 o 5 empresas que tenían el monopolio de la gasolina no respetaron el subsidio y siguieron alzando la gasolina. Según la Constitución, el Estado no podía entrar o hacer empresa. ¡Qué absurdo! Y eso se debe a los contratos ley. Esos son 2 muestras a su pregunta, señor periodista. Y es cierto, los contratos ley favorecen a un pequeño sector y empobrecen a otro. Y podemos citar otro ejemplo. ¿Cuántas personas por COVID tenían que ir a clínicas, pagar una cantidad que terminaban hipotecando su casa, su carro, su futuro, y se cenaban del COVID, pero se morían de la